Biblioteca, la revista semanal del barrio. Sale la luna, aparece el bravo zorro. Al hombre del mal él sabrá castigar, marcando la seta del zorro. Zorro, zorro, su espada no fallará. Bueno, qué musiquita con la que arrancamos esta última nota del viernes. Estamos con Eduardo Ceballos, director de El Loco y la Camisa. Buen día, Eduardo. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿A qué se debía esta música que el operador me sorprende ahí? Exactamente, a mí también me sorprendió, pero está buenísimo porque mirá que la cortina musical de la obra exactamente es la cortina que puso él, la del zorro. ¿Y por qué? Y porque tiene que ver con el loco, con el protagonista, con Beto. Ajá. Sí, tiene que ver porque en su fantasía de vida él trata de hacer justicia por todos los medios, pero creo que no es tan consciente de ¿Quién eso. es Beto? Beto es el actor de David Fiori. David Fiori. David Fiori es Beto el loco. Bien. Sería. Bien. Que bueno, él de pronto, a ver, yo creo que él, en su aspecto psicofísico, Sí. está dividido en dos partes. Por un lado, su psicología, que es totalmente capaz, razonable, absolutamente, y de pronto esta locura la lleva al físico, por lo tanto sus movimientos también son muy especiales. Ajá. La cuestión... Todo un trabajo para David. Sí, todo un trabajo para David, aparte lo asume, bueno, si tengo que hablar del elenco, es un elenco maravilloso, y no porque esté hablando acá, sino porque, bueno, actores con la que estoy trabajando ya hace tiempo, Ajá. y esto favorece mucho la búsqueda y la construcción de los personajes, ¿no? Por el conocimiento que uno Claro, va exactamente. teniendo de las características también de Exactamente. cada uno. Exactamente. Pasa por ahí, pero también, por ejemplo, cuando uno empieza a leer obras, y ya conociendo a los actores y a las actrices con los que trabaja, ya prácticamente los va ubicando y de ahí selecciona el texto, me parece a mí. Qué bueno. Los que actúan en El Loco y la Camisa son Graciela Ortiz, Sí, la madre. Nadia Lewandowski, Lewandowski, la hija, o hermana del loco. bien, la hermana del Loco, Carlos Pellegrini, El padre, Pellegrino, el padre del loco. el padre del Loco, y Hernán Olazagoitía, Es el novio. el vasco. El Para- vasco, el novio de María Pilla se llama el personaje que hace Nadia Lewandowski, Ajá. que es la hermana del loco, digamos. Bueno, y como vos decías, es importante, digamos, este conocimiento y también decir, bueno, Eduardo hace mucho tiempo que trabaja en la dirección de obras, de distintos trabajos. Ha sido director distinguido de la ciudad. Sí, sí, exactamente. Esto fue el anteaño pasado, he sido distinguido, y gracias nuevamente, como director y dramaturgo distinguido de la ciudad, que ha sido un placer, obviamente. Bien, esta obra la tenemos los viernes de julio Sí. a las 21 horas en Entre Ríos 579. Exactamente, es esquina San Lorenzo, ahí donde está la sede, ahí ese complejo de la esquina, ahí estamos dando la función del Loco y la Camisa, que esta noche es la penúltima. Una hermosa sala. Sí, la sala es el buenísima. Cultural de Abajo. Sí, exactamente. Que realmente trabaja mucho y Sí. desde hace mucho tiempo. Sí. Y que la verdad, nosotros siempre decimos una de esas salas que da gusto estar ahí. Sí, totalmente. Aparte la atención que hay ahí de la gente del teatro es fabulosa. Tanto quienes están en toda la parte técnica, abajo, acomodando las luces, la predisposición que tienen, el boletero también, que es muy importante su rol, pero bueno, claro, no, hay un buen equipo de trabajo, y los actores, como dije antes, ni hablar, los asistentes también, que son Ana Lentini y Federico Gurrea, en la asistencia técnica y de dirección también. Se ha formado un equipo maravilloso. Que es indispensable para
poder trabajar con ganas, ¿no es cierto? Sí, totalmente, es un estímulo muy grande, Y por otro lado creo que tiene también lo otro que para mí es fundamental, esta cuestión que cuando uno trabaja con un equipo tan sólido, actoralmente hablando, Ujú. no te da ganas de dejar de trabajar con ellos, al contrario, es continuar con otra obra y con otra obra y con otra obra. Ujú. Y esto no ocurre siempre, esto es lo que llama la atención, no ocurre por lo general siempre. Esta obra es de Nelson Valente. Nelson Valente, exactamente. Es de Banfield, Buenos Aires, y ahí, bueno, me la recomendó un amigo de Venado Tuerto, director también. Ajá. Y él sabe que siempre estoy buscando texto, porque trabajo con 2 o 3 equipos. Qué lindo esto que estás comentando, porque yo siempre me preguntaba, ¿cómo hacen los directores para elegir un Claro. texto? ¿Qué es lo que encuentra cada uno como para decir, Claro. esto me gustaría llevarlo a la escena? Claro. No, lo que pasa es esto, es decir, yo desde hace tiempo ya obviamente vengo con esta idea estética e ideológica respecto de las obras de teatro, que para mí está más allá del género, si es comedia, si es drama, si es tragedia, si es sainete, si es grotesco, lo que fuere. Lo que más me importa es que siempre conlleve al final fundamentalmente un mensaje respecto de lo social. Ah, claro. Entonces siempre busco, y acá con El Loco realmente pasan un momento muy feliz porque es prácticamente risa casi todo el tiempo, hasta que pega un giro y ahí donde recala el mensaje que estoy hablando. Ujú. Entonces se hace todo muy llevadero, el público honestamente termina aplaudiendo de pie. Qué bueno. Termina aplaudiendo de pie, una satisfacción muy grande, es verdad. ¿Cuánto hace que estás en el teatro? Ya? Y en el teatro estoy transcurriendo los 51 años. Empecé en el 68. Y en el 81 ahí ya me profesionalicé y me quedé con la dirección y con la docencia teatral. 68 estamos hablando, bueno, este año hemos cumplido los 50 años del Rosariazo. Claro, exactamente. De épocas, bueno, si uno va a decir épocas convulsionadas en la Argentina, podría decir Sí, cuándo no. Cuándo no sería el tema. Sí, sí. Pero, digo, culturalmente, desde aquel momento en el que vos empezaste fuertemente con todo el trabajo en el teatro, a hoy, ¿qué sentís que, por un lado, los asistentes a las obras de teatro son distintos? Sí, totalmente. La forma de presentar Sí. las obras seguramente también. Sí, también. ¿Cuáles son los cambios centrales que vos podés decir que han ocurrido, que han... No, lo que pasa es que yo siempre doy una referencia respecto de esto que estás preguntando y lo pongo en este encuadre, que si realmente no existieran los libros de historia, el teatro sería un referente absoluto, Claro. porque siempre es consecuencia y es un espejo de lo que pasa en la sociedad. Entonces, cuando la sociedad se avanza tecnológicamente, el teatro en todos sus quehaceres técnicos avanza de la misma manera. Cuando antes no había tanta información ni de teatro ni de formación actoral, los contactos eran mucho más distantes. Había, no sé, hagamos esto, por ejemplo, año 69, recién se estaban conociendo los primeros libros del gran maestro Stanislavski, Claro. cuando en Europa ya había salido como en el 40. Mm. Entonces ahí tenemos una base y una referencia. Ujú. Pero siempre fue un reflejo. Y esto que te decía hace un momento, de que siempre pretendo encontrarme con algo que tenga que ver con la sociedad como mensaje, es esto que estás preguntando. La sociedad se va modificando, va cambiando sus pensamientos, las modas, y creo que todo va avanzando en ese aspecto. Y también, por otro lado, nosotros lo hemos sentido en carne propia cuando fueron cambiando los momentos de gobierno. Claro. En cuanto a momentos democráticos y en cuanto a momentos de que había que hacer comedias absolutamente light y había que pasarla por lo que hoy es donde está el Consejo, y había una junta calificadora ahí en ese momento, y había que llevar el libreto para que lo lean con los datos personales de todos los actores familiares, bla, 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 para ver si aprobaban que se diera esa obra. Claro, eso que en el cine desempeñó Miguel Paulino Tato, creo que era. Sí. Y que incluso fue llevado al cine, Sí. una película sobre Sí, sobre eso.
Sí. Y bueno, los tristes momentos de la policía del pensamiento, podemos decir. Sí, ¿no? exacto, pero además la experiencia. ¿Qué pasa? Que en ese momento, cuando se vive como un momento actual, yo creo que uno no es consciente de lo que está pasando. Uno se da cuenta después con el tiempo, o porque uno va creciendo, o porque van apareciendo otros momentos históricos y te permite comparar. Claro, porque uno en esos momentos como que se adapta para sobrevivir de alguna manera. Para la subsistencia. Para subsistir. Sí. Digo, esto yo lo voy a mencionar desde otro lugar, que es los que quedamos, los que no nos exiliamos, en aquel momento teníamos que ver de qué manera también se nos habían cortado la posibilidad de vínculos, de lazos sociales, todo. De mil maneras, y de alguna forma uno se fue no acostumbrando, se fue adecuando a eso para resistir. Sí, una adaptación casi constante, es verdad. Y por otro lado también creo que por ejemplo, lo que más se ha sufrido a través del tiempo, esto que decía antes, que uno se da cuenta después que pasa ese momento, son las cosas que ha tenido que perder. Si hablamos de material gráfico, histórico, las cosas que hubieron que perder y desarraigarlas de uno por el hecho de que no la encuentren, porque si no me meten adentro. Claro. Esta historia yo creo que ha sido muy terrible. Entonces, lo que hemos vivido aquella época, por suerte la podemos contar felizmente, y estamos acá en el país, pero eso es lo que se ha vivido. Y además también yo creo que era un momento muy muy especial y terrible, ¿no? Esta cuestión de que era la época, en comillo, de los famosos pelos largos. Claro. Vos abrías un curso de teatro y sí, era la época esa y estaban todos los chicos de pelo largo, etcétera, etcétera. Al mes venía uno nuevo, al mes ese nuevo había dejado de venir y otro de los que ya estaban, y ese era un infiltrado de la policía. Eso que se vivió así, entonces era terrible, pero también llevémoslo a la calle y no podían armarse los grupos para hacer grupos en la esquina, no podía, etcétera, etcétera. Y todo eso uno lo lleva en el tiempo y lo refleja en el teatro, y toda esa historia, la síntesis de todo esto, yo creo que lo tiene el loco. ¿Desde qué punto de vista? Recién hablamos de la música, que es la del zorro, porque el loco en algún transcurso de la obra hace la seña de la Z, y yo creo que ahí es donde él inconscientemente busca justicia. Claro. Y lo que él entiende en esa justicia es, callejeramente hablando, destapar ollas. Claro. Entonces se encuentra, excepto su hermana y su madre, el resto de los personajes de la familia viven todos en un estado de hipocresía. Y él lo destapa desde ahí. Entonces ahí dejamos un mensaje con esta cuestión de que tiene que ver con lo que estaba hablando también, que los locos a los gobiernos no les conviene porque hablan la verdad, entonces lo meten preso o lo encierran, por decirlo de otra forma. Bueno, y con el loco también, y además también por otro lado, el fundamento de una de las gacetillas es que comienza diciendo siempre hay un loco en la familia. Y ese loco en la familia tratan de no mostrarlo, por más que las cosas hayan cambiado, pero en esencia y en la fibra íntima creemos que pasa eso, y eso lo tiene el loco. Qué bueno, mientras vas hablando recordaba la represión al borda que el gobierno de Macri llevó adelante hace unos años, y esto intolerable para los gobiernos, que tiene justamente la palabra del loco, ¿no? Claro, que la palabra del loco en realidad es la palabra silenciada de la sociedad. Sí, claro. No es la palabra del loco. No, es tapada, claro. Le pone el pie encima y ahí queda con sus pensamientos, claro. Por eso, bueno, fíjate que estamos hablando de lo mismo que creo que sinteticé hace un momento en cuanto a mi búsqueda con los textos. Claro. Que haya, ideológicamente, que haya un mensaje al final para la sociedad. Y también el otro detalle importante es que siempre deje algún personaje en particular que deje una esperanza. Claro. Para seguir. Y porque no todo es tan malo, siempre hay algo
una beta para poder buscar, rascar y poder salir adelante. ¿Quién dijo que todo está perdido? Diría Fito. Por favor. Vamos a un tema musical y seguimos acá con Eduardo Ceballos comentando El Loco y la Calecita, que se presenta como todos los viernes. Esta es la penúltima. Esta es la penúltima función en el Cultural de Abajo, ahí, Entre Ríos, 579 a las 21 horas. Bueno, seguimos acá hablando con Eduardo Ceballos. Nos enganchamos los dos a hablar y no paramos, recordando épocas, momentos y viendo esto del teatro, el teatro en Rosario, que debió hacerse fuerte para resistir embates sí. durante tantas épocas, ¿no? ¿Cuántos estilos, cuántos directores, cuántos actores, cuántas escuelas de lo que es el teatro independiente hubo que armar en Rosario? Sí, totalmente. Yo creo que el teatro independiente en Rosario siempre ha sido muy fuerte y muy de resistir. Yo creo que esa ha sido la lucha más grande de siempre, de lo que yo tengo por lo menos, ¿no? Que en aquel momento cuando comencé existían los grupos de teatro y cada integrante realmente tenía un estado de pertenencia. Ajá. Este es mi grupo y no otro. Y la predisposición de todos los que conformaban ese grupo era así como una especie de resistencia. Entonces se vivían momentos muy, muy, muy fuertes. Uh-huh. Muy fuertes, que si uno toma un color es todo rojo. Pero me acuerdo en ese momento también, habíamos hecho una obra que fue la primera obra que hice como actor, que es Todos eran mis hijos. Ajá, sí. En donde manifiestan la comercialización de la guerra. Claro. Y eso me parece que fue una metáfora, pero universal, porque venía de guerras íbamos hacia otras guerras. Y lo manifestó el teatro con Arthur Miller, por ejemplo. Claro. Aunque acá también Carlos Gorostiza, esto lo hablábamos anoche con unos amigos, también hizo una obra de teatro que se llama El pan de la locura, Uh-huh. y que también tiene la similitud esta de Todos eran mis hijos. Claro. Porque todos eran mis hijos, fabricaban culatas de aviones, una salió mal, y entonces el socio ahí del protagonista dice, bueno, pero salieron mal, si nosotros las vendemos, los chicos se van a matar. No importa, vendela igual. Y uno de los hijos de él va a pilotear el avión y por supuesto murió. Claro. Eso ahí, y el pan de la locura, el pan salió mal porque está envenenando a la gente, no importa, vendela igual. Y así como hablamos de eso, hablamos también de todas las vertientes de la obra de Discépolo, por supuesto atravesando todo el teatro, totalmente. O la de Brecht, también un teatro político que hoy en día ya no se hace tanto, ¿no? Uh-huh. Pero sí, un teatro político que marcó mucho. Yo lo que pensaba, digo, no lo conozco, simplemente lo estoy tratando de pensar ahora, porque cuando vos decís esto de que cada escuela, cada ámbito tenía su mirada para formar parte del teatro y su ideología, de alguna manera. Era su ideología. Sí. Era la que estaba en juego. Y yo trato de, a lo mejor me equivoco, no creo tanto, pero creo que los pibes y pibas que a lo mejor hoy se acercan al teatro, ya también tienen una visión más, en algún punto, la comercialización de algunos espacios. Veo mucha gente que a lo mejor se acerca porque quiere ser famoso, claro, o porque quiere ser conocido, sí, o esto o aquello, que de alguna manera desvirtúa algo de este contenido de que hablamos. Por supuesto que después, supongo que cuando se acerquen a trabajar, algo de eso se irá poniendo en juego. Sí, eso yo creo que se pone en juego siempre. Lo que ocurre que en el transcurrir de toda esta historia me parece que, para marcar un parangón, una diferencia,
Cuando hablábamos antes de la historia del teatro independiente, Ajá. y el rosarino particularmente, Sí. no se pensaba, digamos, con esa línea de pensamiento en el sentido de voy a vivir de esto, entonces por lo Claro. tanto necesito un reconocimiento económico. Ujú. No, porque cada uno teníamos nuestro trabajo Claro. y después por la vocación hacíamos teatro. Ujú. Hoy en día yo creo que al modificarse tanto los medios de comunicación, creo que han creado todo ese medio Ujú. para que todos los chicos que están empezando tengan un objetivo distinto al que teníamos nosotros en su momento. Vos me mencionabas recién, fuera de micrófono, de cuando se iba a estudiar teatro al Nacional 2. Al Nacional 2, exactamente. Con profesores en ese momento como Mirko Buchin, como José Locasio, como Julio Somaschini. Claro, había toda una plataforma que realmente era admirable y aparte muy subyugante, te seducía absolutamente para ir a estudiar. Y se cortó, con Onganía se cortó. Claro. Y tampoco quedó registro, Ujú. porque a mí me ha ocurrido por lo menos cuando empezó la época, que es otra época de los currículum, por ejemplo, había que armarlos, y cuando fui a la universidad a buscar los certificados de su momento no existía absolutamente No, nada. Había quedado No, como borrado. todo exactamente. eso, como un Bajo tiempo que bajo- no existe ya. Exactamente, prendieron fuego a todo y ahí quedó la historia. Son las historias que se van construyendo entre dictaduras, porque después vino, después de la dictadura más genocida, vino lo que fue la experiencia de teatro abierto, que, Claro. que de alguna manera intentó ponerle palabra a muchas de las cosas que en esa dictadura habían quedado silenciadas. Sí, claro. Y la respuesta en ese momento se supone, pero tiene que haber sido así, la quema del teatro. Claro. Ese teatro que yo creo que ahí estuvo el mensaje del gobierno que no lo pudo parar. Ujú. No, lo pudo parar. Y si tomamos aquella vieja idea de Sarmiento, las ideas no se matan, exactamente eso. Claro. Nos podrán vapulear por donde quieran, pero siempre queda uno que levanta la bandera, la posta y sale adelante y la mantiene a través del tiempo. Y me parece que es fabuloso eso. Hermoso esta conversación con Eduardo Ceballos, recorriendo así rápidamente 50 años de teatro rosarino. Volvemos como para invitar para este viernes. Para este viernes. Esta noche que hacemos la penúltima función, El loco y la camisa, de una obra de Nelson Valente. Los actores son Graciela Ortiz, Nadia Lewandowski, David Fiori, Carlos Pellegrino, Hernano Lazagoitía, la asistencia técnica de Federico Gurrea y Ana Lentini, y yo en la dirección general. En el Cultural de Abajo, que está de Entre Ríos, esquina San Lorenzo, para decirlo más fácil. Como suponemos que después de esta charla más de una tiene ganas de ir a ver la obra, con los 3 últimos números del DNI pueden mandar a la página de Facebook, ya sea de Radioteca o de Radio La Hormiga 104.3. Esta noche en el programa Late el Barrio, en el primer momento, ya vamos a estar sorteándola a las 7 de la tarde para que puedan acercarse. Sí. Y nosotros les vamos a pasar. Sí, por favor, y muchas gracias. Sí. Bueno, muchísimas gracias por haber estado. Un placer conocerlos y conocer la radio. Me ha gustado. Bueno.